Instituto Bíblico Jesucristo Guatemala, y también pastorea juntamente con el pastor Ricardo Kummerfeld de la Iglesia Cristiana. Ya son muchos años de servir al Señor y estamos agradecidos. Creemos que el pastor Fito Franco es un regalo del Señor para el cuerpo de Cristo, y en esta semana él está enseñando en el Instituto Bíblico una historia de Israel. Es un nuevo curso, así que es un gozo dar el tiempo al reverendo Adolfo Franco para que nos ministre la palabra del Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a orar un momento en el nombre de Jesús. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias esta mañana por permitirnos, Señor, tomar tu palabra para estudiarla. Te suplicamos, Señor, que el espíritu de revelación y de sabiduría venga sobre nosotros para poder entender tu palabra, Señor, poder exponerla. Asimismo, rogamos que la unción fresca de tu espíritu, Señor, vivifique esta palabra para que pueda cambiar nuestra vida, Señor, y pueda cooperar, Padre, para ser conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. El Señor ha estado tratando con mi vida, con mi corazón, y una de las cosas que Él ha estado mostrándome o haciendo conmigo, es mostrarme un perfil más de la cruz de Cristo. Todos sabemos que la cruz del Señor tiene básicamente dos piezas, una pieza vertical y una pieza horizontal. Esa pieza vertical, entre otras cosas, nos habla acerca de la relación que debemos tener con Dios y acerca de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Pero también esa pieza transversal nos habla de la relación que nosotros debemos tener los unos con los otros. Así es de que el Señor ha estado mostrándome ese lado de la cruz de Cristo. Obviamente la cruz es tan amplia, es tan profunda, que quizá la vamos a estar entendiendo en la eternidad completamente. Pero estos rasgos hermosos los podemos disfrutar, o los podemos experimentar en esta vida. Amén. Así es de que en esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles a ustedes acerca de la pieza transversal de la cruz, espiritualmente hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y quiero hablarles acerca de lo que debemos hacer los unos por los otros. O sea, los unos a los otros, ¿verdad? Gloria al Señor. En las Sagradas Escrituras encontramos varias recomendaciones, mandamientos acerca de lo que debemos hacer los unos por los otros. Estas recomendaciones o mandamientos, hermanos, quedaron escritas, quedaron registradas en la Sagrada Escritura, óigame bien, para que nosotros las pongamos por obra. Para que nosotros las pongamos por obra. Esta mañana yo no voy a hablarles a ustedes de algo pasado y de algo futuro. No, les quiero hablar de algo para hoy, de algo para hacer hoy, algo práctico, algo que tenemos que poner por obra. Amén.
Gloria al Señor. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, y es que debemos amarnos los unos a los otros. Amén. El apóstol, la historia de la iglesia dice que el apóstol Juan, cuando ya estaba anciano, muy anciano, ya no podía moverse por sí mismo, tenían que llevarlo a la iglesia, al servicio del anciano, y lo colocaban en una cama ahí al pie de la plataforma, y se desarrollaba el servicio. Cuando ya había terminado el servicio, el pastor le decía: hermano Juan, ¿tiene usted alguna palabra de Dios para la iglesia? Y el hermano Juan, ahí acostado en el lecho, decía: sí, hermanos, tengo una palabra. ¿Y cuál es, hermano Juan? Hijitos, decía, amaos los unos a los otros. Ese era el mensaje que se había hecho vida en Juan, y ese era el mensaje que él predicó hasta el último momento de su existencia. Hermanos, la Sagrada Escritura dice que nos debemos amar los unos a los otros. Amén. Ahora, quiero que leamos Juan 13:34, porque esto no es tan sencillo y tan simple como parece. Vamos a Juan capítulo 13, verso 34. El Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Realmente el mandamiento de amar al prójimo no era nuevo y no es nuevo. El mandamiento de amar al prójimo, eso viene desde la ley, desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Si ustedes se dan cuenta, el amar al prójimo no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo. Pero la novedad radica en que en el Antiguo Testamento se nos pedía amar al prójimo como a nosotros mismos. Note por favor eso. En el Antiguo Testamento se nos pedía amar al prójimo como a nosotros mismos, mientras que ahora Cristo Jesús nos dice o nos pide que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En eso radica la novedad del mandamiento. En el Antiguo Testamento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora en el Nuevo Testamento, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Es diferente. Amén. Ahora, el mandamiento del Antiguo Testamento era vulnerable desde dos puntos de vista. Primero, desde su nivel puramente humano, es decir, había que amar al prójimo como un hombre ama a otro hombre, como un hombre ama a otro hombre. Entonces ya eso es vulnerable, porque se está requiriendo que amemos al prójimo como un hombre ama a otro hombre, ¿verdad? Y lo segundo radica en la condición precaria de que si un hombre no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar a su prójimo adecuadamente? ¿Verdad? O sea que el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo realmente era muy débil y era vulnerable, porque requería amar al prójimo con el amor humano, y requería amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Y si uno no se ama a sí mismo, entonces no puede amar al prójimo adecuadamente, ¿verdad? En cambio, Cristo nos manda amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Aleluya. Ahora, el amor de Cristo está descrito, hermanos, en Efesios capítulo 3,
verso 17 al 19, donde dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, óigame, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Note cómo aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice que el amor de Cristo tiene anchura. Tiene anchura, es decir, es todo incluyente. Todo incluyente. Amén. Luego vemos que el amor de Cristo tiene longitud. Es largo, no se termina luego. Enseguida el amor de Cristo tiene profundidad. No es superficial, es profundo, sale de lo más profundo. Y también el amor de Cristo tiene altura, realmente alcanza hasta los cielos mismos. Entonces, el amor de Cristo tiene altura, porque alcanza hasta los cielos mismos. Así debemos amarnos los unos a los otros, entonces, con anchura, con longitud, con profundidad y con altura. Ese es el amor de Cristo. Así es como Él nos ha amado a nosotros, y nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Juan capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Bendito sea Dios. Ahora, analicemos un poquito el amor de Cristo, para compararlo con el amor que nos tenemos los unos a los otros, a ver si se parece. En primer lugar, hermanos, Cristo nos amó sin el menor egoísmo de su parte. Ahora, cuando analizamos el amor humano, hasta el amor humano más noble tiene algo de egoísmo. A menudo pensamos, puede que inconscientemente, en lo que vamos a recibir. Decimos: ¿qué beneficio recibiré al amar a esta o aquella persona? Siempre pensamos en nosotros mismos. El amor humano, por muy noble que sea, siempre tiene egoísmo. Siempre está pensando en sí mismo. Ahora, pero Jesús, hermanos, no pensó nunca en sí mismo. Su único deseo era dar todo lo que tenía por los que amaba. Amén. Esta es la manera en que debemos amarnos los unos a los otros, sin el menor egoísmo de nuestra parte. Amén. Tenemos que amar sin esperar recibir nada, porque si yo espero recibir algo, entonces estoy pensando en mí, y eso se llama egoísmo. Entonces, amar sin egoísmo. Lo segundo que vemos en el amor de Cristo es que Él nos amó sacrificialmente hasta lo sumo. Es un amor sacrificial hasta lo sumo. No había límite, hermanos, a lo que su amor podía llegar a dar. No había límite. Ninguna demanda era excesiva. Cuando el amar a los suyos requirió la cruz, Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. Alabado sea el Señor para siempre. Con determinación. Entonces, Él nos amó con amor sacrificial. Se sacrificó por nosotros. Hace poco estaba viendo noticias y me conmovió algo que sucedió en el trayecto de La Habana hacia la Florida. Iba una barcaza llevando
una cantidad de personas y de repente ya estaban cerca de la costa y un guardacostas norteamericano se acercaba. Entonces la barcaza tenía que acelerar la velocidad, pero no podía porque llevaba mucha gente. Entonces alguien dijo, alguien tiene que, o sea, el director dijo, alguien tiene que tirarse de la barca para que la barca pueda ir a mayor velocidad y así poder llegar a las aguas donde ya no se puede regresar. Entonces iba una familia de 4 personas, iba la madre y 3 hijos suyos. Y me sorprendió porque entonces uno de esos muchachos de 17 años, él dijo, yo voy a sacrificar mi vida por mi familia, quiero que mi familia llegue a los Estados Unidos. Y él se tiró y se ahogó voluntariamente, ¿verdad? Qué interesante. Entonces yo me puse a pensar, pues el Señor Jesucristo nos amó con amor de sacrificio, con amor de sacrificio. Y hermanos, de esta manera quiere el Señor que nosotros nos amemos los unos a los otros. Amén. Con amor de sacrificio. Lo tercero, hablando del amor de Cristo, Cristo nos amó comprensivamente a pesar de nuestras fallas. Él nos amó comprensivamente a pesar de nuestras fallas. Cuando nos encontró, estábamos en nuestros delitos y pecados, y Él nos amó en esa condición y nos salvó. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ah? Un amor comprensivo. Pero una vez que fuimos salvos, ¿cuántos de nosotros hemos fallado al Señor después de ser salvos? Hemos fallado al Señor muchas veces. No obstante, el Señor nos sigue amando comprensivamente. Alabado sea el Señor para siempre, dándonos tiempo para que nos arrepintamos y seamos diferentes. De esa manera quiere el Señor que nosotros nos amemos los unos a los otros comprensivamente. ¿Cuántos dicen amén? Comprensivamente. ¿Es que el hermano tiene fallas? Sí, tiene fallas. ¿Es que la hermana tiene problemas? Sí, tiene problemas. Pero eso no debe restar en mí la actitud de amar, porque así nos ha amado el Señor. Amén. Con nuestras fallas, con nuestros problemas, aún cuando estuvimos en el mundo, hundidos en el pecado, el Señor nos amó comprensivamente. Y hermanos, de esa manera quiere el Señor que nosotros nos amemos. Y en cuarto lugar, Cristo nos amó hasta el fin, hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. El amor de Cristo nunca dejó de ser. Aún en los dolores más crueles de la cruz, Él nos siguió amando. Y así es como debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Hasta el fin, hermanos. Hasta el fin. Primero de Juan, capítulo 4, verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Entonces, recordemos que el verdadero amor nunca deja de ser. Hay que amarnos hasta el fin. Podemos recordar estos 4 puntos, porque como es un estudio, ¿verdad? Y esto no es para que nos llenemos la cabeza, y esto no es solo para tomar notas en nuestros cuadernos. Esto es para vivirlo, para vivirlo. Amén. Entonces, primero debemos amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Número 1, sin egoísmo. Sin egoísmo. Nunca pensando en nosotros, sino siempre pensando en los
Número 2, debemos amarnos sacrificialmente. Hermanos queridos, que ninguna demanda sea excesiva para nosotros. Debemos estar dispuestos a amarnos con amor de sacrificio, sacrificarnos si es posible hasta la vida para mostrarle el amor al prójimo. Así lo hizo Cristo. Número 3, debemos amarnos comprensivamente. ¿Sabe? El Señor está tratando con mi hermano, el Señor está tratando con mi hermana y todavía no ha terminado la obra en ellos. Así es de que mientras Dios la termina, yo siempre tengo que seguirlos amando, aunque tengan fallas, aunque tengan problemas. Amén. Yo tengo que amarlos porque el Señor está trabajando. No es que el hermano aquí cree, sí, pero el Señor está trabajando y yo tengo que amarlo comprensivamente. Y número 4, tengo que amarlo hasta el fin de mi vida o hasta que el Señor venga, pero tengo que amar hasta el fin. Así fue como amó Cristo. Ahora, el apóstol Pedro, veamos lo que dicen los apóstoles acerca del amor. El apóstol Pedro dice que debemos amarnos entrañablemente. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, óigame, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón. Pedro nos dice entonces que debemos purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad, que es la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Luego dice: amamos unos a otros entrañablemente. ¿Cuántos dicen amén? Entrañablemente. Ahora, esa palabra entrañablemente en el griego es ektenos, y quiere decir intensamente, profundamente y fervientemente. Así es como debemos amar: intensamente, profundamente y fervientemente. Así es que, hermanos, purifiquemos nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu y amémonos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, sin egoísmo, de corazón puro. Un ejemplo de esta forma de amar la tenemos en Pablo a los filipenses. Miremos Filipenses 1:8. Qué lindo dice Pablo: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjese, entonces amémonos de la misma manera. Miremos ahora lo que el apóstol Juan dice respecto al amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor tiene su origen en Dios, hermano, porque Dios es amor. Y nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Dios. Por lo tanto, la naturaleza de Dios, que es amor, debe ser formada en nosotros y debe ser manifestada. Debemos permitirle al Señor desarrollar su naturaleza. ¿Qué es Dios, dijimos? Amor. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Y debemos permitir que Él desarrolle su naturaleza en nosotros. Su naturaleza en nosotros. Amén, que es amor. Primera de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros
y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Él quiere entonces perfeccionar su amor en nosotros para que nos amemos como Él nos ha amado. Ahora miremos lo que dice Pablo. Ya vimos lo que dice Pedro, ya vimos lo que dice Juan. Ahora miremos lo que dice Pablo respecto al amor. Romanos 13:8. Dice: no debáis a nadie nada. Así es de que no nos endeudemos. No nos endeudemos. No debáis a nadie nada. Nada. Sino el amaros unos a otros. Eso sí, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo nos dice entonces que no le debamos nada a nadie, es decir, que no nos endeudemos. La única deuda que el cristiano debe tener y tiene que pagar todos los días, amén, es amar al prójimo como Cristo lo ha amado a él. Esa es una deuda que tenemos y que debemos pagar todos los días. Y el asunto interesante es que estamos pagando y siempre lo debemos. Es una deuda que siempre vamos a tener. Orígenes, ese padre de la iglesia, decía: la deuda del amor sigue con nosotros permanentemente y nunca nos deja. Es una deuda que pagamos todos los días y que tenemos siempre y que debemos siempre. Entonces, hermanos, somos deudores a los hermanos, al prójimo, somos deudores. ¿Qué le debemos? Amor. Y hay que pagar todos los días. Hay que pagar. Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. En Mateo 22, 34, 40 leemos: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Amén. Entonces, hermanos, el primer punto que quería compartirles acerca del brazo transversal de la cruz, que habla de la relación de unos con otros, ¿me doy a entender en eso? Sí, claro. Es que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Amén. Como Cristo nos ha amado. Bueno, número 1. Ahora vamos con el número 2. Debemos servirnos los unos a los otros. Debemos servirnos los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Servir por amor los unos a los otros. Aquí Pablo nos enseña que debemos servirnos por amor, por amor. Por eso quise poner la base. La base es el amor. El amor es la base. Y Pablo dice que debemos servirnos por amor, los unos a los otros. Hermanos, el servicio de los unos a los otros es parte importantísima de la vida del cristiano, o digámoslo de otra manera, es parte importantísima del cristianismo verdadero.
servirnos los unos a los otros. Es parte integral del cristianismo verdadero. Aquí el apóstol Pablo dice: servíos por amor los unos a los otros. Ahora, en el reinado de Josías, ¿han leído algo acerca de Josías? En el reinado de Josías hubo un gran avivamiento en Judá. Los estudiosos de la Biblia, incluyendo nuestro honorable y querido pastor Bailey, él dice que el avivamiento que sucedió en los días de Josías es una figura del avivamiento que estamos por experimentar en estos últimos días. Amén. Ahora, en ese avivamiento sucedió algo muy importante, acerca de lo cual quiero que leamos el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, del versículo 1 al 3. Segundo libro de Crónicas, 35, del 1 al 3. Dice así la escritura: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñasen a todo Israel, dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová. Les dijo lo siguiente: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Noten, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón a David. Aquí hay una figura preciosísima. El arca nos habla de la presencia de Dios. Amén. ¿Estamos bien? El arca nos habla de la presencia de Dios. ¿Y el templo de Salomón de qué nos habla? De la iglesia. Somos el templo. Somos el templo. Ahora, el arca fue puesta en el templo. Eso nos muestra para el avivamiento final que la presencia manifiesta de Dios va a estar en la iglesia. Pero sigamos adelante. Dice a Rey de Israel: para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. ¿No? Servir a Jehová vuestro Dios, pero también aquí al pueblo, también al pueblo. Amén. Entonces fue parte del avivamiento en los días de Josías. El arca fue puesta en el templo y los levitas y sacerdotes tenían que servirle a Dios y también al pueblo. En el avivamiento que estamos por venir, la presencia gloriosa y manifiesta de Cristo estará en la iglesia. Aleluya. Y tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros, servir a Dios y servir al pueblo de Dios. Amén. Entonces debemos servirnos, hermanos, los unos a los otros. En la Biblia encontramos que debemos servir en el santuario, y la iglesia es el santuario de Dios. Debemos servir en el sacerdocio, y la iglesia es el sacerdocio del Nuevo Testamento. Debemos servir en el tabernáculo, y la iglesia es el tabernáculo de Dios. Debemos servir en la casa de Dios, y la iglesia es la casa de Dios. Debemos servir en el templo, y la iglesia es el templo de Dios. Amén. Entonces, el Señor quiere que nos sirvamos los unos a los otros. Ahora, este servicio, oigan bien, puede ser un servicio espiritual, puede ser un servicio físico y puede ser un servicio material. Las tres áreas debemos cubrirlas en nuestros servicios. Debemos servirle o servirnos los unos a los otros espiritualmente, en el área espiritual, para nuestra vida espiritual. Debemos cuidarnos y servirnos los unos a los otros en el aspecto espiritual.
pero también debemos servirnos en el aspecto físico. Amén. En el aspecto físico. Si alguien necesita apoyo físicamente, voy a poner un ejemplo. Llévalo de un lugar a otro. Llévalo de un lugar a otro. Es un servicio físico. Y debemos también aprender a servirnos materialmente. Si alguien necesita algún apoyo, alguna ayuda económica, nosotros podemos hacerlo. Hay que hacerlo. Amén. Hay que servirnos los unos a los otros. Alabado sea el Señor. Recordemos lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vino a hacer? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 10:45. Él es el ejemplo supremo. Él era el rey del universo. Y es el rey. Y no vino para ser servido. Vino para servir. Amén. Vino para servir. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Amén. Él es nuestro ejemplo supremo. Él es nuestro modelo. Sirvámonos los unos a los otros. En la teología de Pablo estaba contemplado el que nos sirviéramos los unos a los otros. Miremos Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la Escritura: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Alabado sea Dios. Habrá una hermosa recompensa para nosotros en el cielo si nos servimos los unos a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Un ejemplo de servicio es el que nuestro Señor nos dejó a lavar los pies a sus discípulos. Miremoslo en Juan 13, versículo 3 al 5. Dice: gloria a Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Hermano, ponga atención a esto. Ponga atención a esto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Miren esas tres cositas. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios regresaba. Miren qué tres cosas más grandes, como para que el Señor se hubiera sentido el rey, ¿verdad? Bueno, Dios me ha puesto todas las cosas en las manos. Yo salí de Dios y a Dios regreso. Imagínense, soy el más alto, soy el más digno, soy el más grande. Me doy a entender en eso. Él pudo haber sentido eso. Sí. Pero vea lo que dice, lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, aquel que tenía todas las cosas de Dios en sus manos, aquel que había salido de Dios y a Dios regresaba, amén, no se sintió superior a los demás. No se sintió digno de ser servido. No, él tomó un lebrillo, el agua, la toalla, se arrodilló, le lavó los pies a sus discípulos. Qué actitud de humildad,
qué actitud de servicio más hermosa. Amén. Pasemos a los versículos 14 al 17 de Juan 3. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, aleluya, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Qué dice? Los unos a los otros. ¿Por qué? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. ¿Cuánto dicen? Amén. Si el Señor y Maestro estuvo dispuesto a servir a los suyos, nosotros también debemos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. Eso es parte de la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se recuerda, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día y sígame. La cruz tiene dos palos: una relación con Dios nuestro Padre y una relación correcta los unos con los otros. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a la tercera cosa. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oiga, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mucha atención a esto, hermanos. La palabra griega que se usa aquí para exhortar, cuando dice exhortaos los unos a los otros, la palabra griega que se usa ahí es parakaleo. Parakaleo. Y esa palabra significa, oigan lo que significa: invitar, llamar cerca, animar, implorar, animar, consolar, amonestar, confortar y exigir. Es lo que significa la palabra parakaleo, de donde viene la palabra exhortados los unos a los otros. Así es que el Espíritu Santo nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros, hermano. Es decir, debemos invitarnos, debemos llamarnos cerca, debemos implorar algunas veces, debemos animar, debemos consolarnos, debemos amonestarnos, debemos confortarnos, debemos exigirnos algunas veces. Exigirnos. Bendito sea Dios. Ahora, escuche por favor lo que diré. El contexto, porque es muy importante que nosotros como pastores, como predicadores, como maestros, interpretemos un texto a la luz de su contexto, para que no nos salgamos y no nos equivoquemos. Ahora, el contexto en el que Pablo dice que nos exhortemos los unos a los otros, oigan, es un contexto de incredulidad,
apartarse de Dios y el pecado. Hay tres cosas que forman parte del contexto en medio del cual Pablo dice que nos exhortemos los unos a los otros. Repito, en un ambiente de incredulidad, en un ambiente de apartarse de Dios, en un ambiente de pecar contra Dios. Entonces, miremos por separado estas tres cosas. Debemos exhortarnos los unos a los otros para que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad. Debemos exhortarnos para que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad. Hermanos, el Señor Jesucristo nos advirtió que a medida que nos vayamos acercando al fin, la fe escaseará. La fe escaseará. El incremento del pecado en el mundo, el desarrollo de la ciencia humana o intelectualismo humanista en las universidades, en los centros de educación, los malos testimonios también en la iglesia, no solo en los miembros, sino también lamentablemente en pastores y líderes reconocidos, eso puede debilitar nuestra fe. Eso puede debilitar nuestra fe. Amén. Pero debemos exhortarnos los unos a los otros para que no caigamos en dudas, en desconfianza y en incredulidad. Que no se forme en nuestro interior un corazón malo de incredulidad a causa de estas cosas y de las que aparecen para querer debilitar nuestra fe. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros para no caer en incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sí, ¿saben por qué? La verdad es que la fe va a escasear en este último tiempo. El Señor Jesucristo dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que nos da margen a pensar de que la fe va a escasear. Pero tenemos que exhortar los unos a los otros para no caer en incredulidad. Como somos pastores, tenemos que exhortar también a la iglesia para que no caiga en un corazón malo de incredulidad. Amén. Hebreos 10, 37 al 39 dice: porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces debemos exhortarnos los unos a los otros para no caer en incredulidad. ¿Entendimos? Bueno, pero Pablo mencionó otras dos cositas. Debemos exhortarnos los unos a los otros para no, ¿cuál fue la segunda? Para no apartarnos del Dios vivo. Para no apartarnos del Dios vivo. Hermanos, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero está bien recordar. Pablo nos advirtió que en estos últimos días vendría una gran apostasía. Una gran apostasía. Esto es un alejamiento de Dios. Un alejamiento de su verdad. Amén. Y ya hemos entrado en ese tiempo. Ya hemos entrado en ese tiempo. Muchos se están apartando del Dios vivo y se están apartando de la sana doctrina. Amén. Muchos se están apartando de Dios. Son tiempos peligrosos. Hay muchos falsos profetas. Hay muchas falsas doctrinas. Doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, profetas enviados por Satanás, profetas de su propio corazón, ¿verdad? Hay mucho engaño, mucho error, que están
desviando a muchos hermanos y hasta pastores están siendo desviados. Pero ahora el consejo de Dios es que nos exhortemos los unos a los otros para no apartarnos del Dios vivo y no apartarnos de la sana doctrina, para no caer en la terrible apostasía que está viniendo al mundo y a la iglesia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Tomemos un ejemplo del Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 6. Hablando de el rey Ezequías. El rey Ezequías. Cuando estudiamos los reyes de Judá, me llama la atención porque el autor del libro de texto que tenemos, el pastor Bailey, cuando se refiere a Ezequías, lo llama el precioso hijo de Sión. Un hombre hermoso que vivió. Ahora miremos lo que dice acerca de él esta porción. Segundo de Reyes 18, 5 al 6. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Dicho sea de paso, el avivamiento que sucedió en los días de Ezequías también es una figura del avivamiento que está por venir. Así es que estudiemos la vida de Josías, estudiemos la vida de Ezequías, porque esos dos grandes avivamientos que sucedieron en Judá son una figura, un tipo del gran avivamiento que está por venir. Alabado sea el Señor. Ahora miremos lo que dice esta porción. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Pongamos nosotros en él nuestra esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes, entre todos los reyes de Judá. Precioso hijo de Sión. Porque siguió a Jehová y ¿qué más? Y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, hermanos, exhortémonos los unos a los otros para no caer en incredulidad, para no apartarnos del Dios vivo. Y hay una tercera cosa. ¿Cuál es? Para no caer en pecado. Para que no caigamos en el endurecimiento del pecado o desde corazón por el engaño del pecado. Debemos entender que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Nos hace sentir que lo que estamos haciendo no es tan malo delante de Dios, o que no vamos a sufrir ninguna consecuencia por lo que estamos haciendo. Puede ser que nos haga sentir que somos especiales para Dios y que Él va a pasar por alto nuestras fallas. Pero hermanos, eso no es así. Amén. Es el engaño del pecado. Amén. Cuando persistimos en el pecado, el corazón se endurece y la conciencia se cauteriza, y podemos llegar al punto en el que ya no hay arrepentimiento para nosotros, como le sucedió a Esaú. Debemos exhortarnos unos a otros a no caer en el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado. Cuando usted mire a alguien que ha pecado, que está caminando en el pecado, debemos exhortarlo. Amén. Y sabe, cuando estemos haciendo algo malo y alguien nos exhorte, debemos recibir exhortación. Debemos recibir la exhortación para no caer en el endurecimiento de corazón por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, endurece el corazón y cauteriza la conciencia. Amén. Y puede llevarnos
al punto donde ya no haya lugar para el arrepentimiento. Y eso sería la hecatombe. Eso sería el fracaso total y eterno. Entonces, debemos exhortarnos los unos a los otros para no caer en el endurecimiento del corazón por el engaño del pecado. Óigame, si hemos pecado en algo, inmediatamente debemos acudir al Señor y pedirle que nos perdone y nos lave con su preciosa sangre. No debemos dejar pasar el tiempo. Inmediatamente que nos demos cuenta de que hemos fallado al Señor, debemos arrepentirnos y pedir al Señor que nos perdone. ¿Dicen amén? También cuando miremos a alguien, vayamos inmediatamente en su ayuda, en su rescate, en su apoyo, exhortándolo, animándolo, como leímos en el significado. A veces tenemos hasta que implorar: hermano, le imploro por favor que deje ese camino, le imploro por favor que regrese al Señor. Eso es exhortarnos los unos a los otros. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La idea que encontramos entonces aquí es que debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Dicen amén? Ayudarnos los unos a los otros a no caer en incredulidad, a no apartarnos del Dios vivo y su verdad, y a no permanecer en el pecado. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Leamos Colosenses capítulo 3 verso 16. Ahí dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es sumamente importante. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, tenemos el Instituto Bíblico. ¿Para qué? Para llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sabe? Porque en ese trabajo de exhortarnos los unos a los otros, necesitamos conocer la palabra. ¿Me entienden? Necesitamos conocer la palabra para exhortarnos conforme a ella. No nos metamos a animar a las personas con nuestras propias palabras. Nuestras palabras no tienen poder para bien. Metámonos a exhortar con la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras. Ahora, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí Pablo usa la misma palabra para caleo, ¿se acuerdan? Y dice que nos exhortemos unos a otros con la palabra de Cristo y con la sabiduría de Dios. Amén. Bueno, leamos una escritura más. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 al 18. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos
Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué esperanza más hermosa. Pero luego dice, por tanto, ¿qué dice? Y es la misma palabra para Caleb, la misma palabra. Alentados los unos a los otros con esas palabras. A la luz de la segunda venida de Cristo, exhortémonos los unos a los otros. Animémonos los unos a los otros. Alentémonos los unos a los otros. Si es necesario, óigame lo que le digo, si es necesario implorémonos los unos a los otros. Pero si es necesario exigirnos, exijámonos los unos a los otros. Todo esto está contemplado en la palabra para Caleb. ¿Me doy a entender? Amén. Bueno, entonces, hermanos, exhortémonos unos a otros. Exhortémonos unos a otros. Como pastores, ¿verdad? Exhortémonos. ¿Cuántos minutos llevamos? Primero, amémonos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Segundo, sirvámonos los unos a los otros, como Cristo. Y tercero, exhortémonos los unos a los otros. Bueno, voy al punto número 4. Debemos confesarnos las ofensas los unos a los otros. Y aunado a eso, debemos también orar los unos por los otros. En este punto 4 hay dos puntos en uno. Debemos confesarnos las ofensas los unos a los otros. Leamos Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, miremos por separado estas dos cositas. Primero, debemos confesarnos las ofensas unos a otros. Hermanos, el problema de las ofensas y la falta de perdón ha causado mucho daño, amén, en las iglesias, en los hogares, en las instituciones. A causa de estas cosas, las congregaciones no crecen, no hay un mover poderoso del Espíritu Santo, la presencia de Dios no se manifiesta, no hay libertad en el Espíritu para alabar, para adorar, para predicar, para servir, a causa de las ofensas, a causa de los pleitos. Ahora, si queremos que el avivamiento venga a nuestra congregación, debemos arreglar cualquier problema que hay entre nosotros y que nos esté dividiendo. Esto también ha dañado la vida espiritual de muchos creyentes. Muchos no crecen ni prosperan espiritualmente porque han sido ofendidos y no han perdonado. No crecen. Y como estoy hablándole a pastores y somos del mismo gremio, amén. A veces nosotros mismos no crecemos en nuestro ministerio porque nos hemos amargado contra hermanos, hermanas, contra conciertos. Pero hermanos, parten del brazo transversal de la cruz de nuestra relación unos con otros es que confesemos nuestras ofensas unos a otros con el propósito de arreglar cualquier discrepancia, cualquier molestia, cualquier problema, no permitir que esa situación se convierta en una raíz de amargura y que esa raíz produzca una plantita y que esa plantita crezca y se convierta en un gran árbol y nos lleve finalmente al mismo infierno. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Amén. Amén. Entonces, debemos animarnos
¿Saben? Si hemos ofendido a alguien, por favor, acerquémonos y confesemos nuestra ofensa y pidamos perdón. Y si alguien se acerca a nosotros con esa actitud, no le cerremos la puerta, no le cerremos los brazos, abrámosle los brazos y abracémoslo y perdonemos. Es parte de lo que debemos hacer nosotros. Miremos lo que dice Mateo, capítulo 5, verso 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de afuera. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y esa ofrenda quiero explicarla como, sí, una ofrenda de dinero está bien, pero también puede ser una ofrenda de servicio, ¿verdad? Sí, traigo mi servicio al Señor. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tal vez vas a predicar ahí detrás del púlpito, vas a ofrecer tu ofrenda de servicio, o tal vez vas a dirigir la alabanza, vas a presentar tu ofrenda de alabanza. Otras veces una ofrenda de dinero que traes al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda de dinero, tu ofrenda de alabanza, tu ofrenda de servicio. Tenemos que confesarnos las ofensas los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed, ¿qué dice? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, confesemos nuestras ofensas los unos a los otros y perdonémonos los unos a los otros, y enseñemos así a nuestras congregaciones. Pero lo segundo que dice Santiago, a ver si se recuerdan, es que bueno, así me gusta. Orar. Tenemos que orar los unos por los otros. Gloria al Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, de que la oración es vital para muchas cosas. Debemos orar, dice Santiago, para ser sanados, pero también debemos orar para alcanzar más de Dios. Debemos orar los unos por los otros para tener victoria sobre el enemigo. Debemos orar los unos por los otros para ser fortalecidos. Debemos orar los unos por los otros para terminar nuestra carrera con gozo. Hay muchas cosas más. Debemos orar los unos por los otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y oiga, no quiero presumir de súper espiritual, pero quiero decirles que nosotros en Guatemala tenemos ciertos tiempos de oración, y ahí están ustedes, queridos pastores. Todas las semanas oramos por ustedes y pedimos que ustedes oren también por nosotros. Amén. Así es de que debemos orar. Miremos dos pasajes al respecto. Colosenses 1, 9 al 11, y quiero que note aquí dos cosas interesantes. Colosenses 1, 9 al 11 es lo primero. Dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos
del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí Pablo, quiero que noten esto, aquí Pablo está orando por los hermanos. ¿Quién está orando? Pablo. ¿Por quién? Por la iglesia, por los hermanos, sí. Y él pide 5 cosas. Primero, él pide que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Segundo, Pablo está pidiendo que la iglesia ande como es digno del Señor, agradándole en todo. Tercero, Pablo está orando para que la iglesia lleve fruto en toda buena obra. Cuarto, Pablo está orando para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Y 5, Pablo está orando para que la iglesia sea fortalecida con todo poder conforme a la potencia de la gloria de Dios. Entonces, Pablo está orando por la iglesia. Pastores, tenemos que orar por la iglesia. Amén. Tenemos que orar por ellos. Gloria a Dios. Pero ahora, démosle vuelta a la moneda. Vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No sé si notan la diferencia con la primera ocasión. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la iglesia tiene que orar por el ministro. Primero el ministro tiene que orar por la iglesia. Ahora la iglesia tiene que orar por el ministro. Y esto es sumamente importante, que nosotros como pastores oremos por la iglesia, por la congregación, por la iglesia, por los hermanos. Pero es importante que ellos oren por nosotros. Amén. Importante que ellos oren por nosotros. Quiero contarles, no recuerdo en qué año me tocó que ir a Nicaragua, y todavía teníamos un instituto en Bluefield, allá arriba, en la costa del Atlántico. Entonces sí fuimos para allá, hermano, y esos 3 días que estuve allá, hermano, unos ataques del enemigo como nunca antes yo los había recibido. El enemigo literalmente llegaba por las noches, ¿sí? Y yo no sé si en cuerpo o en espíritu, porque fue una experiencia tremenda, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero me levantaba y me estrellaba contra la pared. Las fuerzas terribles del enemigo. Pues, casi las 3 noches estuvimos ahí orando, clamando, suplicándole al Señor. O sea, hay principados territoriales que se oponen a los ministros cuando van a enseñar la palabra de Dios, y es por eso que necesitamos que la iglesia ore por. Amén. Entonces oremos los unos por los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, ¿cómo estamos con la hora? ¿Hasta qué horas tenemos que terminar? A las 12. A las 12. Lástima, hermanos. Me regalan un poquito de agua. Lástima, porque tengo varias cosas más. Bueno, ¿cuántos llevamos? ¿Ah? 4. Pero como una la dividimos en 2, vamos
entonces ahora debemos hospedarnos los unos a los otros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí dice, hermanos, el apóstol Pedro que debemos hospedarnos los unos a los otros. Y hay tres palabras griegas que están asociadas con el término hospedar. La primera es filóxenos, la primera palabra griega que está relacionada con el término hospedaos. Filóxenos. Y esta palabra, oigan lo que significa, quiere decir o significa que quiere a sus huéspedes. Que quiere a sus huéspedes. O sea, querer de cariño, ¿verdad? De cariño. Que quiere a sus huéspedes. Que es hospitalario, hospedador. Esto es lo que significa filóxenos. Que quiere a sus huéspedes, que es hospitalario, que es hospedador. La segunda palabra asociada a este término es filonexia. Filonexia. Y significa sencillamente hospitalidad. Hospitalidad. Y la tercera palabra es filos. Filos. Que significa querido, amigo, amar, amistoso. Y como sustantivo asociado significa también vecino. Entonces, juntemos esas tres palabras griegas y formemos un concepto de lo que significa hospedaos, ¿verdad? Entonces, hospedar nos muestra a una persona, óigame, nos muestra a una persona que quiere a sus huéspedes, que es hospitalario, hospedador, que le agrada hospedar, que es un vecino querido, es un buen amigo, que ama y que es amistoso. Todo eso está relacionado en el término hospedados. Ahora, ya van a entender ustedes porque Pedro dijo eso. A muchas personas no les agrada atender a nadie en su casa. Les resulta muy molesto y cuando comprometidamente lo hacen con repugnancia. Sin embargo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos enseña que debemos hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. La hospitalidad debe manifestarse con toda cortesía, cordialidad y sin quejas. Ahora, ¿quién escribió esto? Pedro. Ahora, el pastor Bailey comenta esto. No, es el pastor Cara en su exposición. Pedro y su esposa realizaron numerosos viajes misioneros, hospedándose en muchas casas. Ellos pudieron percibir si en el corazón de sus anfitriones había hospitalidad o no. Pedro sabía que este era un problema para algunos. Por eso escribió: hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Porque seguramente lo han de haber hospedado, ¿verdad? Pero han de haber escuchado murmuraciones. Entonces Pedro detectó ese problemita en la iglesia, en la relación de unos con otros, y dijo: hospedaos unos a otros, pero sin murmuraciones. El doctor Paul Cara dice en su comentario sobre este versículo: oiga,
¿Es usted demasiado quisquilloso con su casa? ¿Con su alfombra nueva? ¿Con su rutina y privacidad? ¿Son estas cosas más importantes para usted que las personas? Si es así, dice el pastor Caro, sería bueno que le pidiéramos a Dios que ensanchara nuestro corazón y modificáramos nuestro orden de prioridades. Hospedar los unos a los otros sin murmuración. Ahora, vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Hebreos 13. Dice: no os olvidéis de qué cosa, de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad, hermanos, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El pastor Benny cuenta que una vez unos pastores se fueron a un retiro con el propósito de estudiar el libro del profeta Ezequiel. ¿Saben cómo es Ezequiel de difícil, verdad? Unos pastores fueron inquietados a estudiar el libro de Ezequiel y se apartaron en ayuno para orar y estudiar el libro de Ezequiel. Creo que eran como 4 o 5 pastores. Y llegaron a una cabaña solitaria, de lejos, ahí en la montaña. Llegaron y comenzaron a estudiar el primer día. Y luego el segundo día. Y luego el tercer día. Pero no avanzaban mucho. La cosa estaba mera cerrada. Dice que al cuarto día alguien tocó a la puerta. Y salió uno de los pastores, abrió la puerta y había un joven muy apuesto. Estaba ahí. Y le dijo: disculpen, señor, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y él le dijo: somos pastores y estamos estudiando la Biblia. Nos hemos apartado para estudiar la Biblia. Ah, qué bueno. ¿Y qué libro de la Biblia están estudiando? El libro de Ezequiel. Ah, qué interesante. ¿Me permitiría usted entrar y estudiar con ustedes un rato? ¿Cómo no? Pasó adelante. Y entró el joven. Y entonces él comenzó a leer el libro de Ezequiel y comenzó a explicarles aquellos capítulos difíciles. Y ellos estaban ahí tomando nota y los ojos estaban siendo abiertos. Y bueno, después de unas cuantas horas, 3-4 horas, entonces, y ellos no se habían dado cuenta. El joven dijo: bueno, hermanos, tengo que irme, tengo una misión en otra ciudad y debo irme. Así es de que muchas gracias por haberme recibido y hasta luego. Y salió. Y los pastores no habían caído en razón. Pero como digamos, tan solo estaba regresando el pastor a la sala y le dijeron: bueno, pero ni siquiera un vaso de agua le ofrecimos al joven. ¡Qué pena! Y sale el pastor corriendo a la puerta y vio para todos lados y ya no había nada. Un ángel de Dios había llegado para explicar el libro de Ezequiel. Alabado sea el Señor para siempre. Así es que Pedro nos exhorta que cada uno, según el don que hemos recibido, lo ministremos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y como buenos hospedadores. Amén. No nos olvidemos de la hospitalidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, escuchen algo que el Señor me mostraba cuando estudiaba este detalle. Viendo lo que dice Pedro en el contexto, tenemos, repito una vez más, tenemos que interpretar el texto a la luz del contexto. Aquí el contexto es la hospitalidad. Y dice Pedro: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y escúchame lo que el Señor me mostraba.
Hay dones que Dios nos ha dado que no se pueden poner en práctica sino solamente en nuestra casa. ¿Oyeron lo que digo? Hay dones que Dios nos ha dado que no se pueden poner en práctica ni en la iglesia, ni en la calle, ni en la universidad. No. Son dones que Dios ha dado para que se pongan en práctica en la casa. Amén. Siendo hospedadores. Por eso dice aquí Pedro, después que habla de la hospitalidad, cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pues hay dones de servicio que solamente los podemos poner en práctica, ejercitar cuando somos hospitalarios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Bueno, ya hemos llegado a la hora, así es de que tenía algo, el siguiente punto muy importante. Bueno, entonces hagamos un recuento de lo que vimos. Número 1, tenemos que amarnos los unos a los otros. Número 2, servir. Número 3, exhortar. Número 4, confesarnos y orar. Número 6, hospedarnos. Para que usted lo estudie, también es importante que nos soportemos los unos a los otros. ¿Sí? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es bueno que nos soportemos los unos a los otros. Luego es bueno que nos estimulemos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Y quiero que se pongan de pie, por favor, un momento. Les repito, estas cosas no son para que solo las sepamos. Esto es para que las vivamos, las experimentemos. Estos no son asuntos del pasado, ni son asuntos para el futuro. Son asuntos para hoy. Oremos. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta reunión de siervos tuyos, siervas tuyas, Señor, que hemos tenido. Ayúdanos para amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Ayúdanos a servirnos los unos a los otros, Señor, correctamente. Ayúdanos a exhortarnos los unos a los otros. Ayúdanos a confesarnos las ofensas los unos a los otros y perdonarnos. Ayúdanos a orar los unos por los otros. Y ayúdanos, Señor, a ser hospitalarios. Con sus ojos cerrados, quiero decirles una última cosa respecto a la hospitalidad. Y quiero que quede grabada en su corazón y en su mente. Hermanos, estamos a punto de entrar en el último y gran avivamiento de la iglesia. Y el Señor va a mover a sus siervos por todo el mundo. Y vamos a tener la oportunidad de hospedar a siervos que Dios enviará.
a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia. Que respondamos, que respondamos. Por otro lado, después del avivamiento viene la gran tribulación y va a haber mucha persecución para los cristianos, y vamos a tener la oportunidad de recibir en nuestra casa para proteger a hermanos que están siendo perseguidos, La hospitalidad no es un asunto sencillo, no es un asunto trivial, es sumamente importante a la luz del avivamiento y a la luz de la persecución que la iglesia recibirá o sufrirá. Que nuestros corazones estén abiertos y nuestros hogares también para recibir aquellos siervos que Dios enviará a nuestro país, ciudad o iglesia, o aquellos hermanos que estarán siendo perseguidos. Que seamos hospitalarios. Señor, por favor, que estas palabras queden grabadas en la mente y en el corazón de tus siervos y siervas, y que los pongamos en práctica, Señor. Que las pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Antes de quitarme de aquí, quiero que todos estén con sus ojitos cerrados. Por favor, todos con sus ojos cerrados. Porque quiero hacer una invitación. Si alguien está siendo atacado en su fe, es decir, está debilitándose en su fe, si alguien siente que se está apartando del Señor, o si alguien le ha fallado a Dios en algo, y quieren esta mañana que oremos por usted, le voy a pedir que me levante su mano por esas tres cosas. Queremos animarlo a que no caiga en el engaño del pecado. Queremos animarlo a que no se aparte de Dios y de su verdad. Queremos animarlo a que su fe sea fortalecida y la incredulidad no haya lugar. Entonces vamos a hacer una oración, todos con los ojos cerrados. El que necesite oración va a levantar su manito. Vamos a orar. Veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo su mano, veo su mano. Puede bajar. Querido Dios, mira a tus siervos y a tus siervas esta mañana, que con toda sinceridad y con humildad de corazón han levantado su mano, Señor, para pedirte ayuda. Pedirte ayuda. La fe está siendo atacada en estos últimos días y necesitamos que tú fortalezcas la fe de tus hijos y de tus hijas. Sí, Señor. La gran apostasía está viniendo y ha echado en las congregaciones. Padre, oramos para que tus hijos y tus hijas sean fortalecidos y no cedan a la fuerza negativa de la apostasía para apartarse del Dios vivo y de la verdad. Señor, también la opresión del pecado es horrible en nuestros días. Estamos siendo bombardeados por la televisión, por la radio, la página impresa,
está atacando a tu iglesia para que peque. Hoy pedimos perdón, Señor, para todos los que hemos cometido algún pecado, alguna falta, algún error. Pedimos perdón en el nombre de Jesús y rogamos que tu sangre nos limpie de todo pecado. Oro por mis hermanos que sean limpios de todo pecado. Y danos la gracia, Señor, para poder mantenernos firmes y en pie delante de la apostasía, del pecado y de la incredulidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Y ayúdanos, por favor, a amarnos. Ayúdanos a amar como tú nos has amado. Ayúdanos a servirnos los unos a los otros. Sí, Señor. Ayúdanos a exhortar. Ayúdanos, Señor, a confesarnos las ofensas y perdonarnos a la vez que oramos los unos por los otros. Sí. Ayúdanos, queridos Señor, a ser hospitalarios.